Buenas tardes y bienvenidos. Llega la Navidad y, cómo no, vamos a pensar pues ahora en ofrecer arte, y en esta ocasión vamos a pensar en los niños, porque creemos que en Versión de Arte Navidades es sobre todo una fiesta de niños, y hemos querido pues ofreceros la propuesta de comprar 2 cuentos muy bonitos que han hecho y dibujado 2 amigas. Una es Noelia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lorenzo y Alicia Cebrián. Buenas tardes. Alicia, ya nos conocemos desde hace mucho. Sí. Y vamos a proponerles, cómo no, estos 2 cuentos maravillosos de pues una niña que se llama Anne y que con ella siempre lleva pues a Moon. Su osito, su amiguito inseparable. Y bueno, nacieron un poco, escribí yo el primero, el de que viaja a la luna con su osito, hace ya como unos 10 años. Y bueno, lo tenía un poco en un cajón y llevo ya un tiempo publicando novela negra. Este es el primero. Vean ustedes la portada y así pues cuando vayan a las librerías, bueno, es un libro muy fácil de leer, muy bonito, dibujado también muy bien, Alicia, me encanta tu trabajo. Cuéntanos más. Y bueno, llevo ya unos años publicando novela negra y tenía un poco la literatura infantil olvidada y nunca había publicado nada. Y se me ocurrió este cuento que tenía yo olvidado, digo, ¿por qué no lo recupero? Y le propuse a Alicia, que éramos vecinas cuando éramos niñas, si quería ilustrármelo. Y le encantó la idea y me lo ilustró y se lo enseñamos, le hicimos una propuesta a la editorial y le encantó, y ellos nos sugirieron hacer una colección de Anne y su osito Moon. Eso es, la editorial es Erein, me parece, ¿no es así? Sí. Y bueno, pues vemos a Alicia que los dibujos pues tienen ese jugo, como te decía, de calor a la hora de usar el color y sobre todo la línea expresiva de tus personajes. ¿Eso es una propuesta tuya personal o hay complicidad con Noelia también a la hora de dibujar al personaje? Sí, es que es un trabajo de 2, porque nosotras hablamos mucho, entonces cada vez que tenía una idea, es curioso que coincide mucho la imagen que tengo yo con lo que ella tiene, nos ha coincidido mucho. Entonces, según iba haciendo una lámina, le iba enseñando y ella misma decía, es que es como yo lo he visto, y el osito no comentamos nada cómo tenía que ser, con el parche, los colores, como un poquito vintage, ¿no?, de los que había antes, los de siempre, y coincidió que ella lo había visualizado igual. Entonces la verdad que hemos congeniado mucho y en el trabajo visualizamos mucho las cosas iguales. Sí. Bueno, una niña que además tiene pues un mundo pues muy surrealista. Aquí tenemos el otro cuento precioso para que vean un poquito la portada cuál es y lo puedan identificar. Una niña con mucha imaginación, porque bueno, le encanta soñar y viajar, ver mundo extraterrestre, ¿no? Casi. Bueno, realmente cada aventura es un sueño, ¿no? Ella se mete en la camita y se mete con su osito de peluche favorito, que es Moon, y entonces por la noche sus sueños, en los sueños el osito cobra vida. Entonces, pues eso, cada cuento es un sueño. Viajan a la luna, en el siguiente Anne aprende a decir que no, porque es una niña pues que igual una amiguita en el cole le cohíbe un poco y bueno, y así va a ser un poquito, cada cuento un sueño. Eso es, y además los sueños no terminan con el segundo libro, sino parece ser, Alicia, que ya estás ilustrando el tercero. Eso es. ¿Podemos saber de qué va a ir esta vez o es sorpresa? ¿Nos dejáis? Un poquito sí, viajaremos al mar, a las profundidades del mar. Y luego, pues como siempre, Noelia trata mucho los valores y cosas que creemos que es importante transmitir a los niños y a los aitas, pues tratamos mucho el tema de la amistad, de aceptar a todo el mundo, de cuidar mucho el medio ambiente, de no tirar cosas donde no se deben, porque hay cosas que peligran mucho, o sea, que dañan mucho. Entonces, cada cuento tiene como un mensaje importante que transmitir, no solamente nos quedamos con eso es, con la fantasía, sino que queremos también como enseñar un poco, ¿no? Sí, ayudar un poco eso a los aitachos pues a educar de una manera más fácil. Eso es. Bueno, estamos aquí en el CBA de Irún y como biblioteca yo desde luego creo que debemos de decir de que qué importante es la lectura, en este caso es en euskera, y sobre todo poblar de una forma positiva la mente de nuestros hijos, de nuestros niños. Yo creo que efectivamente el texto va orientado hacia esa necesidad y preocupación por parte de los adultos. Sí, me parece, yo por ejemplo
como digo, hasta ahora he publicado novela negra además, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Y me parece muy luminoso y un caramelito no poder acercarme también a los niños y salirme de la sangre totalmente. Entonces es muy bonito y me gusta eso, cómo se acercan los niños a nosotras, las madres que las traen a las presentaciones, cómo vienen con sus cuentos para que firmemos, y la verdad que es muy emocionante y nos gusta eso, que se lea desde niños, que los padres lean con los niños, que lean solitos ya cuando son más mayores, y bueno, esa es la idea. Bueno, Alicia, y tú como madre, pues fíjate, qué emocionada, porque creo que una de las culpables del segundo libro, me parece que es, sí, ¿no? Algo tiene que ver tu hija. Eso es, sí. Bueno, pues la idea, le comenté una idea a Noé que tenía, y bueno, ella la adaptó, bueno, al cuento como ella lo quería contar, impresionante, muy bien, me encanta. Entonces, pues bueno, como yo tengo una hija que se llama Mayalen, y en ese momento yo la tenía muy presente, y es como que yo, claro, a ella también le quiero enseñar cosas que para mí son importantes y me han costado. Entonces, una de las niñas que le ayuda a Anne a cambiar el rumbo de ese cuento, pues se llama Mayalen, que se hace referencia a mi hija también, como un poco para que ella tenga un recuerdo también muy bonito, me parece. Sí, y además es algo relacionado con el no, que les cuesta mucho a los niños decir no, y hay que de alguna manera pues ir soltándolos, ¿no? Bueno, yo creo que desde luego como colección y como regalo para Navidades os proponemos estos 2 libros que tenéis pues en Ekain, ya he visto por ahí en el escaparate, ¿no? ¿En qué sitios más podemos ver? En cualquier librería, yo creo que están en Irún, en Bronte, en los kioscos también. Las imágenes vamos a ver. En Elcar también, eso es. Sí, en cualquier librería está. Eso es, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que ahora que venimos, pues bueno, como hemos dicho, entrando por la Navidad y aquí estamos viendo algunos dibujos pues originales, ¿no?, de los cuentos que estáis pues escribiendo y presentando, Anne y Moon. Yo creo desde luego que es una idea buenísima, un trabajo muy sencillo que además para los niños es estupendo, la lectura y la ilustración unida, y con este gusto y esta muy buena presentación y muy buenas ideas humanas, yo creo que desde luego es un regalo ideal. Muchísimas gracias a las 2. Os veremos para el 3º y 4º, porque hacia marzo hemos dicho, y si no, después del verano. Exactamente, eso es. Primero igual llega el 3º en marzo, y si no llega, llegarán el 3º y el 4º en septiembre. Pues muchísimas gracias a las 2, y ustedes ya saben, ilustren a sus hijos, que la cultura siempre llena de positividad el mundo. Gracias. Y nos hemos venido a San Sebastián, a la Galería Arteco, porque tenemos a un joven, Gorka Chillida, escultor, por el momento. Porque estábamos tú y yo hablando y decíamos, Gorka, hay que hacer ver a nuestros telespectadores la parte quizás más humana del artista y no tanto la conceptual, porque antagonismos complementarios. Título de la exposición aquí en Arteco. Complicado. Bueno, a ver, al final es un poco lo que te comentaba, ¿no? La gente siempre cree que el título es lo que me lleva a hacer la exposición, y para mí el título es como, después de haber creado toda la exposición, intento encontrar cuál es el significado. Obviamente para mí hay un lado muy importante en hacerlo como que tenga esta sensación de rotundidad, que es un poco quizás lo que buscaba con el título, que podía haber sido cualquier otra cosa. De lo que habla es un poco del equilibrio. Bueno, sin embargo, a nosotros, o a mí por lo menos, no me importa tanto esto. Lo que más me importa, que ya lo has visto, es que podamos conocerte como pues, persona que ha querido dedicarse a esta profesión tan difícil con un apellido como el que tienes. Y que, bueno, habiendo empezado a entender la materia, el material, las herramientas, tu movimiento con ella, yo decía, pues empezaste con el mundo animal. Sí. Y ahora estamos en una evolución clara hacia ese punto que me decías. Yo quiero llegar ahí a lo divino, a un punto, ¿no? Pero, ¿por qué tú necesitas
empezar con la imagen de animales? A veces? Bueno, supongo que al principio, ¿no? Para mí no es fácil meterme a trabajar en arte. Obviamente tengo como un peso detrás de mí, que es mi abuelo, que no me permite tener la sensación de que puedo fallar. Y para mí es muy importante saber hacia dónde voy, ¿no? Y por eso empecé haciendo animales, empecé trabajando con figurativo, porque para mí era sobre todo importante comprender hacia dónde iba. ¿Cuál era el final, ¿no? ¿Cuándo se acababa la escultura? Cuando se parecía al animal. Y esto me daba cierta seguridad, porque quizás no confiaba tanto en mí. Entonces, poco a poco, estos animales fueron una exploración en el material que me dejó a mí ir creciendo. Llegó un momento en el que esto se terminó. A partir de aquí pasé a los árboles, a partir de aquí pasé a las formas, a partir de aquí... O sea, todo es una evolución que me lleva, como decías antes, no es que tenga la pretensión de ir hacia lo divino, que es algo que no me preocupa, ¿no? Sino justo esta exposición, digamos que es ese intento de comprender el punto medio entre lo racional, que eran estos animales, y lo divino, lo vamos a llamar, o sea, le voy a poner este nombre porque No se controla. Lo que no se controla, ¿no? Esa sensación de dejarme llevar, que quizás eran esas esculturas de espacios en donde ahora mismo estoy intentando encontrar cuál es el punto medio y ese equilibrio. Entonces queda este nombre rimbombante de antagonismos complementarios, que lo que quiere decir es como ese equilibrio de suma cero, ¿no? Que cuando quito de un lado, lo gana del otro. Y es esta sensación con la que intento jugar. Supongo que es un poco complicado. Está bien explicado. Lo que a mí quizás también me gusta mucho cuando hemos hablado antes es cuando me decías, bueno, es que yo empecé con muebles también, estaba yo con un compañero en ese taller y de repente desapareció, se marchó y ahí me quedé yo solo con esas herramientas y dije, bueno, ¿ahora qué hago, no? ¿Cómo sigo, no? Mi trayectoria está también con tu padre, has estado fuera, en Berlín. O sea, para mí, O sea, para mí, digamos que se me educó un poco, ¿no? Una de las cosas positivas que tiene ser Chillida es la educación que tengo visual, ¿no? O sea, es el haber estado siempre en ferias, el haber que me han movido de un lado a otro y al final se me ha criado y se me ha dado facilidades, ¿no? Tengo unos padres que comprenden si me quiero dedicar a esto, que necesito tiempo, ¿no? Esas son, digamos, las cosas positivas. Pero claro, siempre con el miedo de... ¿Cuál es mi miedo? Mi miedo es que yo no me puedo meter a esto si no creo que voy a poder dar la talla. Entonces, en este proceso he probado con el diseño, me metí a estudiar diseño digital, luego me metí a hacer muebles, siempre teniendo esta sensación de que no termina de llenarme, pero con cosas y entonces trabajaba con un amigo en Barcelona que me propuso hacer muebles y entonces fue una etapa muy interesante. En todas he aprendido cosas, ¿no? Entonces, un día dejó de venir al taller y me quedé yo solo. Y me acuerdo, estaba además con un libro de mi abuelo que se llama Escritos, que es una brutalidad, y en donde, leyéndome una y otra vez, lo cierto es que me ayudó mucho a empaparme y comprender que quizás el arte era algo mucho más que simplemente lo que yo veía, ¿no? Y luego me acuerdo, por ejemplo, trabajando con mi padre, que te contaba antes, ¿no? ¿Qué es el arte entonces? ¿Mucho más? ¿Qué es más? Joder, el arte es como cualquier cosa. ¿Qué tiene el arte que no tenga las demás cosas, no? Al final, haciendo muebles, tengo ciertas pautas. O sea, para mí aprendo lo mismo haciendo muebles bien, que haciendo arte bien, que haciendo un huerto bien, que haciendo... O sea, no hay esa separación para mí. Para mí es todo un poco lo mismo. Lo único que tiene el arte que no tienen las demás cosas es que no hay límites. O sea, que cuando yo hago muebles, tiene que ser cómodo. ¿Y esto qué me hace? Esto me hace comprender y ya me da ciertas pautas en las que yo tengo que comprender, ¿no? Y luego me dejo llevar en ciertas cosas. El arte es la exploración ilimitada. O sea, creo que si algo puedo aportar en algún momento con el arte es esa búsqueda sin miedo, con valor, de dejarme llevar y que las cosas surjan, ¿no? O sea, es ese poder transmitir, pero que al final es todo lo mismo. O sea, que yo no creo que sea algo más... Es solo un trabajo que me permite seguir creciendo con la libertad de poder ser quien yo llegue a ser, ¿no? O sin ese miedo, ¿no? Entonces, es ese... Bueno... Vamos a meter en este choco, porque estoy viendo un poquito, sí, bonito choco, porque además creo que, no sé si lo has buscado, estamos encontrándonos con pues la pieza, vamos a decir, de por sí suya, personal, y ese reflejo en el espejo de fondo, que ahí está justamente esa dualidad que estabas diciendo. ¿Te has dado cuenta, no? Que las encontraba ahí, ¿no? O sea, estamos viendo la realidad, el punto de partida, que es la pieza ya terminada, y estamos viendo que el espejo refleja otra cosa, ¿no? Que es lo que está detrás, allí, ¿no? Entonces, menos mal lo del gorila, ¿no? El gorila que me decías. Yo estaba con la fase de la imagen, ¿no? De los animales y tenía planteado meterme en la figura de un gorila y le llamé a mi padre y le dije, no,
esta vez No, no. al final, sí, o sea, al final es la historia, ¿no? Es lo que te contaba de, durante todo este tiempo, para mí hubo un aprendizaje, obviamente, cuando empecé a hacer animales, ¿no? Y un animal me iba llevando a otro, no había iba comprendiendo cosas como cuando hacía un animal con muchas piezas, ¿no? Y la gente, ¡oh, qué trabajo! Y yo, no, en realidad solo es que he cortado 1000 piezas y las he empezado a mezclar, ¿no? Y entonces poco a poco fui tirando como hacia animales con menos piezas, fui tirando a comprender que era mucho más difícil hacer la tripa a un rinoceronte, ¿no? Que colocar como muchas piececitas. O hubo un momento en el que para mí fue una exploración súper interesante, pero fue una exploración del material más que de... Porque como no tenía que pensar, porque era una tortuga, ya está, ¿no? Cuando se acaba, cuando se parece una tortuga, entonces exploró durante ese espacio, ¿no? Dejaba trozos abiertos que dejaran ver una estructura, jugaba con que por fuera fuera figurativo y por dentro fuera como un, ¿sabes? Hecho en plan como... Entonces llegó un momento en el que iba a hacer un gorila, justo, y entonces me acuerdo que lo tenía tan claro. O sea, pero tan claro que era absurdo. Y entonces le llamé a mi padre y le digo, ostras, ¿qué me he convertido? En un artesano. O sea, ¿mi trabajo qué es? Ya, simplemente elegir el siguiente animal, ¿no? Y entonces siempre he intentado ser muy valiente y siempre he intentado ser valiente o no dejarme llevar. O sea, yo creo que para ser artista o para ser cualquier cosa en la vida, que es un poco lo que te digo, hacen falta 5 cosas, que son esfuerzo, búsqueda, capacidad, valor y aprendizaje. Si tengo mucha capacidad pero no hay esfuerzo, si tengo mucho esfuerzo pero no hay aprendizaje, ¿sabes? Y entonces siempre intento conglomerar estas 5 cosas que me van llevando de un lado a otro. Entonces luego, pues eso es lo que te decía, ¿no? Cuando paré con los animales me acuerdo que me fui a Croacia a vivir y durante meses solo caminaba por el monte. Y entonces lo que iba haciendo es... iba haciendo como pruebas de cosas, como en plan, de repente veía una raíz que me gustaba, pero sin pretender que fuera nada, ¿sabes? Solo iba como, y veía una raíz, me gustaba, me iba al taller, la hacía, tal, no sé qué. Entonces, la manera de llegar no era que no hay 2 árboles iguales. Entonces, para mí era algo súper interesante porque ya estaba construyendo mi propio árbol. Estaba yo queriendo comprender cómo era un árbol, más que comprender un árbol en concreto, como me pasaba, por ejemplo, con los animales, ¿no? Y entonces, este fue un proceso, o sea, son todo procesos para llegar hasta aquí, que es lo que te hablaba, ¿no? De lo racional a lo divino, en donde he ido desconectando un poco de la figura para ir comprendiendo un poco más con los espacios, por ejemplo. Hubo un momento en el que la escultura creció y se hizo gigante y entonces ya dejó de ser el protagonista la figura y empecé a ser yo el protagonista. Entonces las esculturas crecieron y de repente eran estos espacios donde estaba en un espacio cerrado y era, ¿sabes?, cóncavo y escuchaba y era grave y había un tubo que me atravesaba a otro lado y de repente estaba en un sitio abierto. O sea, jugaba más con esa sensación del espectador, ¿no? Que siempre tiene este miedo a entrar dentro de la escultura, ¿no? O sea, por ejemplo, me pasa mucho a la gente que viene y yo no sé de arte. No, yo no sé de arte, cuéntame. Y yo, bueno, no sé, o sea, tú explora, no te preocupes, o sea, sé libre ¿no? Solo que el arte se ha convertido en algo tan complicado que la gente tiene como miedo a ver si voy a quedar como un tonto, ¿no? Y es en plan, joder, justo mis esculturas tratan de esto, ¿no? De que cada vez, cuanto más seguro me siento yo de mí mismo, menos necesidad de tener el control tengo, ¿no? Entonces, juego con este es lo que hablaba de lo racional a lo divino, ¿no? Me da la sensación de que en el momento en el que no confiaba en mí, y obviamente mi trabajo es mi propia exploración personal y mi autoconocimiento, ¿no? De repente, cuando empiezo a desconectar con esto, cada vez me siento más seguro y no necesito ya que sea nada, sino que simplemente estoy queriendo comprender qué es lo que sale. Juego con cada escultura y cada escultura es un aprendizaje para mí. ¿Sabes? La escultura es solo como la pregunta. La respuesta, pues, la ando buscando. Gorka, tenemos que terminar. Sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir subiendo esta rampita y vamos a imaginarnos tú y yo que estamos yendo hacia ese punto que decías, Sí. en silencio. Sí, vale. A ver si encontramos emociones, porque te decía que al entrar veía como agujeros negros, pero... Es un bonito sitio para subir, además. Para ir subiendo, porque además la pieza es más grande y parece como que nos permite entrar dentro de ella, ¿no? Sí, sí. Y nos vamos a despedir de esta manera. A ver si en un silencio, con una imagen de 2 personas yendo, pues también hay un momento de reflexión para ellos y que quizás, pues, de todo lo que has dicho, tenemos que pararnos un poco, ¿no? ¿Te parece, Gorka? Me parece genial. Así que nos despedimos. Agur. Y vengan a ver la exposición en Arteco hasta el 19, Hasta el 19 de enero. Y vamos a caminar hacia el futuro. Perfecto. Gracias. Muy bien. Es un poco la vuelta esta que te decía.